Porque hoy, en el Día de la Libertad de Prensa, la ONG Reporteros Sin Fronteras ha publicado su informe anual. La situación de esta garantía democrática no ha mejorado, y menos en América Latina, donde los periodistas se enfrentan a entornos y gobiernos hostiles. Según la organización, la desconfianza hacia la prensa, alimentada por la retórica antimediática y la banalización de los discursos estigmatizadores de los políticos latinoamericanos, especialmente en Brasil, Cuba, Venezuela y Nicaragua, ha seguido creciendo. Una excepción, Costa Rica, que da lugar a cierta esperanza. Las turbulencias del último año han acelerado la censura, la desconfianza hacia los medios y la desinformación en todo el mundo, y América Latina no es una excepción. Se trata de la región más peligrosa del mundo para los informadores, según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras. México, en el puesto 127 del ranking, sigue siendo el país más mortífero para los periodistas. Con al menos 7 informadores muertos en un año, es el penúltimo país del mundo en el apartado de seguridad. Y la situación está lejos de mejorar. Periodistas de renombre denuncian colusión entre el gobierno y el crimen organizado. Somos los periodistas en México quienes tenemos que hacer la tarea de un ministerio público. Resolvemos las masacres, resolvemos las desapariciones a través de nuestro periodismo de investigación. Y es por eso que tanto el gobierno como el crimen organizado quieren silenciarnos. Particularmente el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el más mortífero contra los periodistas en México, porque es un gobierno muy violento. Todos los días nos fusila virtualmente en sus conferencias de prensa. La libertad de prensa ha empeorado también en El Salvador, con una situación que Reporteros Sin Fronteras califica de extremadamente preocupante. En un año el país ha caído 30 posiciones hasta el puesto número 112 del mundo. El presidente Nayib Bukele juega el peligroso juego de multiplicar los ataques y amenazas contra los periodistas críticos, creando así la imagen de una prensa enemiga del pueblo, apunta en su informe la ONG. En la zona roja del informe, y con una situación muy grave, se encuentran Venezuela y Nicaragua, en los puestos 159 y 160 del mundo, respectivamente. Ambos países han experimentado en este último año fuertes caídas en cuanto a libertad de prensa por los ataques del oficialismo cada vez más virulentos contra los informadores. Y aún más abajo en la lista se encuentran Honduras y Cuba. La prensa de la región se enfrenta a un entorno cada vez más deteriorado y tóxico, según Reporteros Sin Fronteras. Pero no todo son malas noticias. Costa Rica destaca como el país con la mayor libertad de prensa en América Latina y el octavo del mundo. El país centroamericano registra muy pocos casos de intimidaciones a periodistas, presenta un marco jurídico sólido sobre libertad de expresión y muy poca interferencia del Estado en los medios. Una excepción que, con suerte, podría marcar el camino a otros países de la región. Bueno, la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa del 2022 de Reporteros Sin Fronteras expone las disparidades existentes en la manera en que se ejerce el periodismo en 180 países y territorios del mundo, por supuesto en América Latina, que vamos a analizar ahora esa situación con Christian Mir, director de Reporteros Sin Fronteras aquí en Alemania. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a comenzar por México, que lamentablemente sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, y eso que no está en una guerra como la de Siria o Ucrania. ¿Por qué el Estado mexicano ha sido incapaz de frenar el asesinato de periodistas, sin importar, eso sí, el partido político que esté en el gobierno? Bueno, lo que observamos en México es que tenemos un Estado demasiado corrupto. En algunas regiones, de verdad, el Estado de Derecho ya no más existe, porque ahí el crimen organizado básicamente tomó el poder de alguna manera, porque las autoridades están corrompidos. Hay mecanismos de protección en nivel nacional y todo eso, pero tienen poco financiamiento, tienen pocos equipos que trabajan y entonces no están funcionando, y eso es un problema que en México sigue desde muchos años, y eso es una explicación por qué México sigue siendo el país más mortífero. Así es, no solamente ocurren asesinatos, sino que también hay desapariciones de periodistas. ¿Qué está haciendo el gobierno de AMLO, de López Obrador, para parar y frenar esta situación?
Bueno, lástimamente no es algo que mejoró con el gobierno de AMLO, sino a lo contrario, porque este mismo presidente AMLO, él tiene un discurso denunciando periodistas como enemigos, y eso no es algo que está dando, bueno, no es algo bueno. Entonces, de verdad, no es algo que peoró, que mejoró. No, no ha mejorado, dice Sí, usted, no la me ha libertad. mejorado. Sí. Bueno, otro país que llama la atención es El Salvador. Los medios han sido allí cada vez más estigmatizados, perdón por la retórica del gobierno, que por cierto niega la censura y habla solamente de combates a actos delictivos desde los medios de comunicación. ¿Qué busca exactamente el gobierno de Nayib Bukele? ¿Se está criminalizando el periodismo en ese país? Parece que sí, es una cosa muy triste porque El Salvador, claro, nunca estaba un país fácil para la libertad de prensa, pero en los años pasados con el nuevo presidente hemos observado algunas leyes, un ley muy famoso, que si se puede decir, un ley de agentes extranjeros, una ley que existe también en otro país tal como Rusia, que está criminalizando periodistas que tienen contacto con organismos internacionales, con fundaciones internacionales. Es algo muy, muy malo. Bueno, y además desde el gobierno se habla de una prensa enemiga del pueblo. Esto no es un discurso solamente de Nayib Bukele, ocurre también en otros países de América Latina con gobiernos que se llaman de izquierda. ¿A qué se debe? ¿Por qué los gobiernos en América Latina le temen tanto a los periodistas y a los medios? Bueno, en muchos de esos países de América Latina observamos gobiernos que son corruptos o por lo menos tienen lazos de crimen organizado en algunos países o están corrompidos por intereses económicos, y ahí en todos esos países hay periodistas que están investigando eso, y con esas investigaciones, están peligrosos por esa gente en poder, y entonces tenemos que apoyarles, y eso intentamos. Usted acaba de decir algo importante, tenemos que apoyarlos, y en eso lo estamos intentando. ¿Qué están haciendo realmente los organismos internacionales como Reporteros Sin Fronteras para tratar de solucionar un poco esta situación que a veces es grave, a veces es muy difícil lograrlo, pero ¿qué hacen? Por ejemplo, en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, que año tras año están en esa lista negra de países que censuran a los medios. Bueno, primero seguimos denunciando porque creemos que esa denuncia finalmente va a cambiar algo. Pero en un país tal como México, un gran problema es la impunidad. Y ahí en el año pasado hemos observado algunos avances también, ¿no? Porque en el rasgo de impunidad hemos logrado, en la justicia mexicana, hemos logrado un éxito, como un asesinato de Javi Valdés. Ahora tiene que irse a la prisión, y eso estaba algo que nosotros hemos hecho con nuestra organización Contraparte de Propuesta Cívica allá. Y es un ejemplo donde y cómo luchamos la impunidad, que es un problema muy grave. Claro, y otro ejemplo es Costa Rica, pero lamentablemente ya no tenemos más tiempo para seguir hablando de ello. Muchísimas gracias, Cristian Mier, por estar acá con nosotros y analizar la situación. Gracias.